Muy buenas tardes y vamos por favor a comenzar con la clase. El día de hoy vamos a trabajar lo que son áreas y perímetros para poder nosotros resolver los ejercicios que tenemos de igual forma del Quiero ser maestro. Correcto, vamos por favor primerito. Vamos a ver lo que es el formulario de fórmulas, ¿sí? Muy importante, entonces les voy a entregar el formulario de las fórmulas que ustedes deben manejar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos por favor con el formulario. Correcto. Vamos a dibujar un cuadrado, ¿sí? Dibujen por favor un cuadrado. ¿Ya? El cuadrado, tenemos nosotros lados iguales, ¿verdad? Tienen todos sus lados iguales. Lo importante siempre del cuadrado es que tiene ángulos rectos, es decir, 90 grados, ¿sí? Tenemos entonces nosotros un lado. Nosotros vamos a tener aquí al cuadrado. Vamos a calcular nosotros el área y el perímetro. Correcto. Vamos a calcular el área y vamos a calcular el perímetro. ¿Correcto? Ya. El área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿sí? El área es lado al cuadrado. Y el cuadrado, como tiene cuatro lados iguales, el perímetro será igual a 4 veces el lado. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que el perímetro será 4 veces el lado. Esto con el cuadrado. Vamos a dibujar un rectángulo, ¿sí? Dibujemos el rectángulo. Ya, correcto. Se llama rectángulo. El rectángulo de la misma forma tiene el ángulo recto, ¿sí? Es importante siempre el ángulo recto porque la base con la altura tiene que ser perpendicular, es decir, 90 grados, ¿sí? Tenemos nosotros la base y tenemos la altura, correcto. Para calcular el área del rectángulo simplemente es la multiplicación de la base por la altura, ¿sí? Esa es el área de un rectángulo. Si queremos calcular el perímetro, en fórmula el perímetro es 2 veces la suma de su base más su altura. ¿De acuerdo? 2 veces la suma de la base más la altura. Recuerda, rectángulo. Siguiente fórmula va a ser de un triángulo, ¿sí? Grafiquen por favor el triángulo. Espero vayan resolviendo también en sus cuadernitos, vayan copiando por favor. Saben que es importante escribir, analizar, ¿sí? Vamos a tener nosotros en el triángulo de la misma forma un ángulo recto, o sea, 90 grados. Siempre es importante que la base con la altura sea perpendicular. No se olviden, 90 grados, ¿sí? La base con la altura. Muy bien, este se llama triángulo. Correcto. Para calcular el área de un triángulo va a ser base por altura sobre 2. ¿Sí? Base por altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Si ustedes pueden ver acá en el rectángulo, si usted divide al rectángulo en dos, trazan su diagonal del rectángulo, forma dos triángulos, ¿verdad? Y como el rectángulo era base por altura, el triángulo como es la mitad de un rectángulo, pueden ver que es base por altura sobre 2. ¿De dónde proviene la fórmula del triángulo? Del rectángulo. ¿Se pueden ver? ¿Listo? Vamos a calcular ahora el perímetro de un triángulo. Le voy a poner aquí, por favor, el valor de la hipotenusa de ese triángulo con el valor de A. Porque para calcular el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. La suma de la hipotenusa más el cateto B
más el cateto B, habíamos dicho cateto B, más la altura H, correcto. El perímetro será la suma de todos sus lados. Muy bien. Vamos, siguiente figura geométrica será el rombo, ¿sí? Vamos a graficar un rombo. Sí, grafiquemos un rombo. A ver, grafiquemos un rombo. Correcto. El rombo tiene la característica de una diagonal mayor que se va a representar con la D mayúscula y tiene una diagonal menor que se representa con la D minúscula, mayúscula, minúscula. Las diagonales y el rombo también tiene un lado, tiene sus 4 lados iguales el rombo, ¿sí? El área para calcular el rombo, este se llama rombo. El área para calcular el rombo será diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Ese es el área de un rombo. Para calcular el perímetro es igualito que el cuadrado. Tiene 4 lados iguales. Muy bien, correcto. Hemos visto 4 figuras. Noten que aquí también me olvidé, el rombo tiene que tener 90 grados, ¿sí? Las diagonales de igual forma deben ser perpendiculares, es decir, 90 grados. Siempre para calcular el área en líneas, en figuras geométricas rectas con líneas rectas, pueden ver que siempre tiene que tener 90 grados para calcular el área, ¿sí? ¿Cuáles son? Cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo. Muy bien, vamos con otra figura geométrica que involucre sus lados rectos como el trapecio, ¿sí? Vamos a poner la fórmula del trapecio, ¿ya? A ver, el trapecio, muy bien, tenemos un trapecio, correcto. El trapecio también tiene, también debe tener un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Todos para calcular el área tienen que tener 90 grados. Eso es importante. Ya, entonces el trapecio tiene una base mayor, tiene una base menor, y bueno, en este caso tiene dos lados no paralelos. Acá tiene un lado no paralelo A, y acá pongámosle un lado paralelo C, y una altura H. Correcto. ¿Ya? De igual forma podemos calcular el área y el perímetro. El área y el perímetro. Bueno, el perímetro me parece que no me va a alcanzar. Correcto. Vamos a poner, por favor, el área. El área de un trapecio, me olvidé el nombre, les voy a poner en este ladito, porque no me alcanzó, trapecio. El área de un trapecio es igual a la suma de la base mayor más la base menor por la altura, ¿sí? Dividido para 2. Correcto. ¿Cuál es la fórmula de un trapecio? La suma de la base mayor multiplicado por la altura y luego dividido entre 2. El perímetro será la suma de todos sus lados, ¿sí? Todos sus lados pueden ver que la suma va a ser A más la base menor más C y más la base mayor, ¿sí? Miren que el trapecio tiene dos bases, ¿verdad? ¿Por qué tiene dos bases? Porque de igual tiene con altura, miren, tiene 90 grados. Por eso tiene el trapecio dos bases, una mayor, y pueden ver que les representé con la B labial mayúscula y una base menor que representamos con la B labial minúscula. Correcto. Eso sería el área de un trapecio. Vamos con otra figura recta, sería el paralelogramo, ¿cierto? También nosotros tenemos el paralelogramo. A ver, vamos a poner aquí el paralelogramo, más o menos, digamos, correcto, ya. El paralelogramo de la misma manera tiene que ser perpendicular, 90 grados, ¿sí? Excelente, miren, ahí tendríamos nosotros 90 grados, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba paralelogramo. Paralelogramo, ¿sí?
El paralelogramo que tiene una base y tiene una altura y tiene un lado, en este caso un lado no paralelo, los dos lados son iguales, si los dos lados no paralelos son iguales. Entonces el área de un paralelogramo, ¿cuál va a ser? El área va a ser igual que el rectángulo, base por altura. Noten que siempre la base con la altura perpendiculares, 90 grados. Eso es importante, ¿sí? Siempre 90 grados. Y el perímetro se va a asemejar, se va a parecer, pero no es la misma fórmula que el rectángulo. El perímetro de un paralelogramo será 2 veces la suma de su lado no paralelo que representamos con la A más la base. Sí, ya, ahí tenemos. Entonces, sería el perímetro. Se parece a la del rectángulo, pero pueden ver que no es la misma, ¿cierto? Porque en el rectángulo el perímetro es 2 veces la suma de la base más la altura. Pero en el perímetro del paralelogramo es 2 veces la suma del lado no paralelo que representamos con A más la base, ¿sí? Tenemos el paralelogramo y vamos a otra figura geométrica importante que también a veces nos ponen a nosotros desde el hexágono. Vamos a la figura del hexágono. El hexágono es una figura geométrica que tiene 6 lados, ¿verdad? Tiene todos sus lados iguales. Entonces vamos más o menos a formar un hexágono. Bueno, más o menos me salió de esa forma. El hexágono, ¿sí? El hexágono tiene siempre, bueno, les voy a trazar líneas de unión entre vértices opuestos, ¿sí? Más o menos ya les enseñé, pues el hexágono forma triángulos equiláteros internos, ¿verdad? Eso habíamos visto en una clase anterior. Triángulos equiláteros internos, correcto. Nosotros tenemos una apotema, ¿cierto? Tenemos una apotema, ¿ya? Y la apotema, miren, tiene en este caso perpendicular, o sea, 90 grados a la base, en este caso del hexágono, hacia un lado 90 grados, tengo la apotema, si le representamos con el A, apotema tenemos el lado, y también tenemos el radio, miren, ¿sí? Para calcular el área de un hexágono. ¿Cuál es el área de un hexágono? El área de un hexágono. Muy bien, ya. El área de un hexágono es la apotema por el perímetro o perímetro por apotema. Perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro por apotema sobre 2. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. Y el perímetro, como el hexágono tiene 6 lados iguales, solo multiplicaríamos 6 veces el lado, ¿verdad? Eso tendremos. Ya, correcto. Y finalmente tendríamos el círculo. Bueno, vamos. Finalmente tendríamos nosotros. Ya, les voy a poner el nombre. Les voy a poner el nombre hexágono. Correcto, hexágono. Y el otro era, bueno, en este caso es circunferencia para el perímetro y es círculo para la parte interna, que sería el área. Pero yo les voy a poner comúnmente como encontramos nosotros en los libros, ¿ya? Ya, entonces el círculo tiene importante su radio. Miren que el círculo es la única figura geométrica que en este caso no son lados rectos. Como pueden ver, todos son rectos a excepción del círculo, ¿verdad? El círculo entonces tiene un radio. ¿Cómo calculamos el área? El área va a ser igual ¿a qué? El área del círculo, ¿no? El área del círculo tienen que decir. Es pi por radio al cuadrado. Correcto. Y el perímetro, en cambio, se llama de la circunferencia. Circunferencia es el contorno, ¿sí? Es todo el perímetro, la parte externa. El perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio. Muy bien.
Eso, por favor. Y de repente, si algunos nos olvidamos de esta A, es la apotema, ¿sí? Se llama apotema. Apotema, ¿sí? Ya, correcto. Eso sería, por favor, entonces, sería, en este caso, el formulario para trabajar áreas y perímetros que nosotros utilizamos como base, ¿sí? Estos 8 fórmulas matemáticas nos van a ayudar siempre a hacer áreas y perímetros. Incluso nos ayudan muchas de las veces a resolver lo que son, en este caso, también volúmenes, ¿sí? Entonces, es un formulario que vamos a utilizar nosotros en este momento. Tal vez por ahí alguna fórmula no está bien clara, tal vez. Ya, tal vez alguna pregunta. ¿Seguimos nomás? Dicen buenas tardes y dicen no hay ningún problema. Ya, correcto. Entonces, Ahora debemos de poner en práctica. sí, ya. Estas fórmulas, por favor, más que tenerlas en mente, tener su formulario, porque luego que ya las utilicemos, los utilicemos, después ya tenemos en nuestra mente el formulario, ¿sí? Ya. Entonces vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Vamos entonces, les voy a borrar la pantalla y espero hayan copiado, ¿sí? Vamos por favor a compartir la siguiente pantalla, correcto. A ver, vamos a ver, acá está. Por favor, se les cambió de PDF, Sí, dicen, ya, muchas gracias, correcto. Entonces vamos al primer ejercicio, ¿sí? El primer ejemplo, nosotros vamos a encontrar, dice, la base mayor y menor de un trapecio. Entonces, miren que todos los ejercicios tienen guías con las figuras geométricas, ¿verdad? En este caso les dice trapecio, entonces vamos a hacer nosotros el trapecio. A ver, cojamos el trapecio. Entonces nosotros tenemos el trapecio, ¿sí? El trapecio es la figura geométrica que tiene una base mayor y una base menor, ¿cierto? Por parte didáctica les voy a dibujar ya, pero no es muy importante para el ejercicio. Pero ustedes saben que para los estudiantes es importante siempre verificar su figura geométrica para tener en mente. ¿Sí? Entonces, les voy a graficar el trapecio. El trapecio tiene, eh, ya saben, dos bases, en una base mayor y una base menor. ¿Sí? Ya, correcto. Lo importante para este ejercicio les voy a colocar. Tiene una base mayor, tiene una base menor. Eso es lo importante. Y la altura, ¿sí? Porque me está preguntando, que me está preguntando el valor de la altura, ¿sí? Y de dato me dio el área, correcto. Entonces, nosotros sabemos por fórmula que el trapecio tiene base mayor más base menor por la altura, esto dividido entre 2 es igual al valor del área. Bueno, por cuestión de despeje, nomás les puse el área al revés, sí, por cuestión de despeje, nada más. Reemplazamos los valores. Base mayor es 15 más la base menor, como pueden ver, es 8. Esto multiplicamos con la altura, pero la altura, como ven, es incógnita. De una vez, el 2, como está dividiendo, por favor, le voy a pasar acá a multiplicar, la operación contraria, ¿sí? Sería 2 por el área, y el área es 115, ¿ya? Entonces, el 2 como estaba dividiendo, le paso a multiplicar, por estrategia nada más, ¿sí? Sumamos nosotros, vamos a sumar, por favor, 15 más 28. Pueden ver que la suma nos va a dar 23 por altura, es igual. Y voy a multiplicar por estrategia el 2 por 115. 2 por 115, pueden ver que me da 230, ¿sí?
el valor me va a dar ¿de cuánto? De 230. ¿Y usted qué va a decir? El 23, como está multiplicando, baja a dividir. Va a ser 230 dividido para 23. Y vamos a simplificar y a tomar la 23 porque es un número primo. 23 daba 1, 23 daba 1 y de 0 les queda 0. Entonces, miren, la altura es igual a 10. Hemos encontrado la altura, ¿sí? Correcto. Llama este. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, hemos encontrado, por favor, el valor de la altura. Espera, aquí se le dice 3 ejemplos de... Ya, correcto. Entonces, eso sería el primer ejemplo cuando nosotros utilizamos, ¿sí? Un trapecio. El trapecio por fórmula es base mayor más base menor por la altura sobre 2. Reemplazamos los valores en nuestra fórmula y despejamos la altura, como pueden observar, ¿cierto? Y ya tenemos nosotros que la altura es el valor de 10. ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna inquietud con respecto al primer ejercicio? Muy bien, correcto. Entonces, vamos al segundo ejercicio. Ya copiaron, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo de acuerdo? ¿Sigo nomás? Ya, bueno, vamos por favor al ejercicio número 2. En el ejemplo número 2 dice, ¿qué porcentaje del área del cuadrado es el área de la región sombreada? Nos pide simplemente el porcentaje, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis muy sencillo, ¿sí? Miren, les voy a poner aparte para que no confundan, ¿ya? En un cuadrado. Y si nosotros lo dividimos en 4 partes, ¿sí? Pues en este caso pueden ver que está dividido de forma diagonal, ¿no? Pero nosotros, la lógica, pueden trazarle eh, directamente por la mitad, así. Bueno, diciendo que son 4 partes iguales, ¿sí? Ya, correcto. Entonces, si usted divide a todo esto, va a ser el 100% del cuadrado, ¿verdad? Entonces, cada partecita obligatorio va a valer el 25%. Mire, el 25% es todas estas partes, ¿verdad? Para que sumen el 100% de todo el cuadrado. Entonces, cada parte tendrá el 25%. ¿Sí? Y como pueden ver, entonces ahí si yo suma 25 más 25 más 25 más 25, 4 es 25, serán el 100%, el todo, ¿verdad? Ya, eso. Ahora, para este ejercicio va a ser sumamente sencillo porque simplemente le vamos a partir la mitad del 25%. Y si usted le parte la mitad del 25%, ¿cuánto será la mitad del 25%? ¿Cuánto es la mitad del 25? 12.5%, correcto. Muy bien. Ya. Y con eso se van a dar cuenta que facilito en la gráfica. No necesito hacer una operación matemática, sino solamente lógica. Cada partecita corresponde al 12.5%, 12.5%, y listo, y 12.5%, correcto. Y con esto simplemente pueden sumar. O si no, bueno, sumemos nada más, ¿cierto? Sumemos. 12.5 más 12.5 nos dan 25. Más 12.5 será 37.5%. ¿Correcto? Ya. Eso sería entonces todo lo que tienen que hacer cuando tengan este tipo de lógicas, ¿verdad? No se hace matemáticamente. Solo se lo hace por medio de las divisiones del porcentaje. Correcto. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio.
Muy bien. Entonces vean que resultó un ejercicio sumamente facilito, ¿verdad? Vamos. Vamos al siguiente. Correcto. Y vamos por favor al ejemplo número 3. ¿Qué nos dice? Calcula la cantidad de papel de seda que se necesita para hacer una cometa con forma de rombo. Ten en cuenta que su perímetro mide 156 centímetros y una de las diagonales mide 72 centímetros. ¿Sí? Bueno, este ejercicio nosotros podemos apoyarnos en el formulario que les entregué en nuestro primer día de clase. Les volví a entregar. Miren, aquí en este formulario podemos ver algo muy importante en los triángulos fundamentales. ¿Ya? Entonces, en su formulario, miren, aquí vamos a encontrar. Si se cambió de página PDF. Sí. Ya, muchas gracias. Miren, aquí pueden ver ustedes que vamos a utilizar, bueno, por experiencia ya sé cuál triángulo voy a ocupar. Voy a ocupar este triángulo que tiene 13 de hipotenusa, 5 de cateto y 12 de cateto. Sí, entonces ese triángulo voy a utilizarlos. Sí, 13 de hipotenusa, 5 de cateto y 12 del otro cateto. Correcto. Ya, muy bien. Entonces les voy a cambiar. Es un triángulo ya definido, ¿sí? Pueden ver que hay algunos de ellos, ¿verdad? Hay algunos triángulos, miren, cuando tengo de 45 grados, cuando tengo de 30 a 60, cuando tengo de hipotenusa 5, cateto 3 y cateto 4, y tengo de 13, 5 y 12, ¿sí? Ya. En este caso, pues voy a utilizarle el de 13, 5 y 12. Verán, ¿cómo se dan cuenta para utilizar ese triángulo? A ver, volvamos acá al ejercicio. Me doy cuenta que me está preguntando, pues, un... Híjole, que se vea mejor. Puede ser un gris oscuro. Vamos a ver qué puede ser ese. Ya, me dice que el perímetro mide 156, pero el perímetro es 4 veces de lado. Entonces, miren que el perímetro tiene 4 lados iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir para 4 el 156 de perímetro. Entonces vamos a dividir 156 para 4 para simplemente sacar el valor de lado. ¿Por qué hago esto? Porque el 4 como está multiplicando, baja a dividir el perímetro, ¿verdad? Entonces simplifiquemos, por favor. Si yo tomo la cuarta será 1, la cuarta de 15 es 3, porque 3 por 4 son 12, para el 15 faltan 2. A ver, faltan 13. Y la cuarta de 36 son 9. Correcto. ¿Me va a dar cuánto? 39. Ya. Entonces el lado mide 39. ¿Sí? El lado, les voy a graficar aquí el valor del lado de este triángulo que estoy buscando. Ya saben, en el formulario que les entregué hace un momento, habíamos dicho que las dos diagonales, mayor y menor, tiene que ser 90, 90 grados. Y de repente en el gráfico no vamos a ver, les voy a hacer un rombo aparte, ¿ya? Para que puedan observar mejor. Ya, si no, vamos a confundir de gana. Correcto, tiene diagonal mayor y tiene una diagonal menor, el rombo, ¿sí? Y ya saben que aquí siempre tiene que ser 90 grados, ¿sí? Y en este caso, pues estoy utilizando este triángulo pequeñito, ¿sí? Ese triángulo voy a utilizar. Ya tengo el valor del lado, miren, 39. Esto mide 39, el ladito de ese triángulo que yo formé, ¿sí? Y una de las diagonales mide 72, no sabemos cuál es, pero no importa eso. Y como la diagonal es de extremo a extremo, yo solamente estoy formando ese pequeño triángulo, ¿sí? Les voy a resaltar de rojo para que lo vean mejor. Yo solo estoy utilizando este triángulo. Si la diagonal mayor mide 72, solo la mitad, que sería de 72, 36, ¿sí? Entonces, miren, aquí va a medir 36. ¿Ya? Porque toda la diagonal será 72, pero como solo estoy utilizando ese pequeño triángulo, medirá la mitad, que es 36. ¿Por qué razón yo me di cuenta? ¿Por qué razón yo me di cuenta que estábamos utilizando el triángulo del formulario? ¿Por qué me di cuenta? Porque en el formulario nosotros tenemos esto tenemos en el formulario. En el formulario usted tiene
tiene, a ver, ¿cuánto tiene? Tiene 13K, tiene 5K y tiene 12K. Ya. Y yo me doy cuenta aquí que aquí en la hipotenusa, que ustedes pueden ver aquí la hipotenusa del triángulo, mide 39. ¿Sí? Entonces aquí este valor mide 39, miren. La hipotenusa. Sí. Y el otro mide 36, como pueden ver acá. 36. Entonces, muy sencillo es buscar el número que está multiplicando al 13. El 13 por el 3 les da 39 y acá también el 12 por el 3 les da 36. Entonces acá también para encontrar el otro valor del cateto será 5 por el mismo valor de 3. 5 por 3 serán 15. Entonces con eso yo me apoyo y ya puedo sacar directamente el valor del 15. Miren, aplicando el triángulo de hipotenusa 13. ¿En dónde se encuentra el triángulo? En su formulario que les había entregado. ¿Ya? Y con eso yo ya puedo saber toda la diagonal, ¿no? Toda la diagonal sería 15 también acá, y acá, bueno, acá son 36. ¿Sí? Porque me pregunta calcular el área, porque me dice calcular la cantidad de papel de cera, es el área. Y el área de un rombo, recuerden que es la diagonal mayor por la menor sobre 2. Y reemplacen simplemente. Ya tienen la diagonal mayor, que en este caso ha sido 72. Multiplicamos por la diagonal menor, que ya calculamos, sería 15 más 15, que es 30. Y dividimos para 2, correcto. El área va a ser igual. Aquí pueden tomar la mitad, sería solo 72 por 15. ¿Sí? Multipliquemos 72 por 15. Multipliquen 72 por 15. Ya saben cómo es la operación matemática, ¿cierto? 2 por 5 son 10, escribes el 0, llevas 1. Para la otra cantidad se multiplica en cruz. 7 por 5, 35. Y 1 por 2 son 2. Sumamos todo. 1 más 35, 36 más 2 serían 38, ¿verdad? Escribes el 8, llevamos 3 en mente. 7 por 1 son 7 y 3 que llevamos son 10, ¿correcto? Nos da 1080 centímetros cuadrados y listo. Eso sería, pero pueden ver que en la solución de acá está transformado a metros cuadrados, pero no importaría mucho porque lo único que tienen que relacionar sería el 10, bueno, 1080 sería la relación. Pero yo puedo ver que aquí la solución en metros cuadrados me va a dar 0.108 metros cuadrados. Sí, acá me da en centímetros cuadrados, pero no importa. Yo puedo relacionar con los metros cuadrados. ¿Correcto? ¿Ya? Y eso sería la solución para calcular la cantidad de papel de cera, que sería el área de ese rombo. Eso, por favor, tal vez alguna inquietud, tal vez. Ya, bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. Este sería el ejemplo número 3, ¿sí? Vamos al ejemplo. Dicen, y Dígame. estos ejercicios no se puede sacar directo para no hacer mucho proceso. ¿Qué proceso le haría directo? No sé, no sale, estoy preguntando a usted porque le veo que este proceso está largo. Bueno, en este caso, por lo que les di los pasos, porque les di los pasos, tenemos que obligatoriamente, y eso que el ejercicio es más largo porque me toca hacer el teorema de Pitágoras. Si no utilizo el triángulo. Ajá, de una forma directa, ¿cómo le sacarían? O Mm, sea, le digo por la prueba, porque en la prueba, o sea, imagínese hasta hacer un proceso de ejercicio ya se pasa mucho el tiempo y, o sea, nos conviene hacer, o sea, lo corto. más rápido que sea. Ujú. Ajá. Y verán que un ejercicio parecido a este les tomaron en un proceso. Bueno, si alcanzamos ya le vemos al final. Y es un procesazo. Pero bueno, se puede aplicar en el ejercicio del examen que les tomaron, se puede aplicar por semejanzas, ¿sí? Pero este ejemplo obligatoriamente, directamente no le podemos ver una lógica. Nos toca de ley aplicar la fórmula para hacer el ejercicio.
Claro. Y eso que me salté unos pasos con referencia al Dice, teorema de Pitágoras. tenemos que aplicar todos esos pasos en la prueba. Bueno, yo les estoy dando ejercicios modelos, ¿no? A ustedes les toman unos ejemplos más facilitos. ¿Cómo Sí, cuáles? bueno, ya les pongo los ejercicios de su prueba. A ver, vamos a ver. Estos ejercicios son ejercicios que les dan a los chicos de bachillerato. Están en los libros, en los textos de Santillana. Bueno, por eso es importante no repasar. Bueno, yo les iba a dar como previo, pues, esta prueba del simulador 1 que les habíamos tomado, esto es la prueba que les habían tomado en exámenes anteriores. Vamos a ver entonces un ejemplo ya. Por ejemplo, el 28, miren. Dice, determina la distancia menor entre la unión de dos vértices no consecutivos en un rectángulo, cuyo perímetro es de 30 y su ancho es de 5. Entonces, así les tomaron, miren. Sí, entonces, facilito como habla de un rectángulo, pues simplemente le cogen el rectángulo que tiene 90 grados siempre, pero nos está hablando de perímetro, ¿sí? El perímetro es de 30, correcto. El perímetro es igual a 30. Y el ancho mide 5. Y ustedes por razonamiento simplemente el ancho mide 5. El rectángulo tiene dos anchos iguales, ya saben, ¿no? 5 más 5 sumarán 10. 10. Pero como es 30, dividen para 2. Restan, no, 30 menos 10 serían 20. 20 para 2 tenemos 10. Aquí mide 10 y acá mide 10, ¿verdad? Para que el perímetro todo dé 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, correcto. Ya, luego de ello, nos dice determina la distancia menor entre la unión de dos vértices. Entonces me toca unir los dos vértices. Mire, estos dos vértices me toca unir. ¿Sí? Ya. Entonces lo que me pregunta es sacar aquí la hipotenusa. Esa hipotenusa me pregunta. ¿Y cómo sacamos nosotros la hipotenusa? Con referencia al teorema de Pitágoras. Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso me dice Pitágoras. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. El primer cateto es 10, pero 10 al cuadrado será 10 por 10 son 100 más. El siguiente es, el cateto 2 sería 5 al cuadrado, serían 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. ¿Ya? Aquí la hipotenusa será la raíz de 100 más 25, será 125. Pero pueden ver que en este caso en las soluciones matemáticas no hay una respuesta de raíz de 125. Así que yo busco dos factores que multiplicados me den 125. Y es 25 por 5. Y ya, y sacamos nosotros la raíz cuadrada de 25, miren. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y la raíz cuadrada de 5, como no hay, nos queda como 5 raíz de 5. Ya. Entonces la solución, ¿cuál es? Es la B. 5 raíz de 5 metros. Eso sería. Así sería. Entonces, miren, esta es una solución de los que les tomaron en exámenes anteriores. ¿Ya? Pero para ello tenemos que tener un poquito más de repaso, ¿cierto? Entonces, por eso les puse ejemplos que damos nosotros a nuestros estudiantes en aulas de clase, con los textos Santillana. Eso sería.